Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Joely Ramírez. Mucha atención, noticia en desarrollo. El fiscal designado por la constituyente solicitó medidas cautelares y el inicio de una investigación preliminar contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Tarek William Saab solicitó al madurista Tribunal Supremo de Justicia prohibir la salida del país del líder opositor, enajenar sus bienes muebles e inmuebles y además el bloqueo de sus cuentas bancarias. Estas medidas se dan luego de una ola de protestas sociales en contra de Nicolás Maduro y tras el bloqueo por parte de Estados Unidos a 7.000 millones de dólares en activos del estatal Petróleos de Venezuela y 11.000 millones en ventas de petróleo a futuro en la Unión Americana. Hay un ciudadano que prácticamente ha liderado, ha encabezado toda esta acción que va en detrimento de la patria venezolana, el ciudadano Juan Guaidó. En razón de ello, habida cuenta, como dije anteriormente, hemos aperturado dicha investigación de carácter preliminar. Hemos llegado acá al TCJ para solicitar que se dicten medidas cautelares. Medidas cautelares que en medio de la investigación que nosotros vamos realizando, ¿verdad?, contra este ciudadano, permitan, en este caso, 1, la prohibición de su salida del país. 2, la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles. 3, el bloqueo de sus cuentas. El presidente interino de Venezuela desestimó las amenazas. Juan Guaidó aseguró que la solicitud del fiscal designado por la constituyente madurista no le sorprende y no es nada nuevo para él. Además insistió en que su prioridad es la transición en Venezuela, que no le teme a una orden de prisión en su contra y que va a seguir ejerciendo las funciones ejecutivas amparado por la Constitución. 1:08 p.m, vamos al Parlamento venezolano, el Palacio Federal Legislativo en el centro de Caracas con Daniela Zambrano. Daniela. Carlos, Joely, muy buenas tardes. De hecho, en este momento, Juan Guaidó preside la sesión de la Asamblea Nacional. Es la primera sesión en la que ocupa los dos cargos, presidente interino y también presidente del Parlamento. Podemos decir que fue una respuesta bastante serena. Él habló minutos después de que culminara el pronunciamiento del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. Dijo que no le sorprendía, que consideraba que era más de lo mismo, como ustedes lo decían, que iba a seguir ejerciendo las funciones y que esto solo le hacía ver que iba por buen camino. Escuchemos sus declaraciones. No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuestas al venezolano, la única respuesta es persecución, represión. Vemos con mucho dolor como casi 40 venezolanos han sido asesinados en menos de una semana. Estamos aquí. Seguimos ejerciendo competencia y seguiremos avanzando en atender a la emergencia humanitaria y exigir no solamente la liberación de esos niños, sino de los casi 700. Vieron como una juez hace minutos no solamente me reconoció como presidente encargado de la República, sino narró las amenazas que llevan. Así que, por cierto, no es distinto lo que pasa hoy en el TCJ. Por cierto, no es distinto lo que pasa hoy con las amenazas y firmas en blanco, secuestro de documentos, entre otras cosas. Así que Venezuela, vamos bien, vamos muy bien. En este momento, Juan Guaidó dice que se dirige a la nación para enviarle un mensaje al pueblo venezolano. Vamos a escuchar lo que está diciendo Juan Guaidó. Acaba de designar al menos a 11 representantes diplomáticos en varios países, entre ellos Canadá, Perú, Estados Unidos. Él está agradeciendo a la Cámara que ha aprobado estas designaciones que se acaban de anunciar acá en la Asamblea Nacional. Para seguir rescatando la democracia y lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Muchas gracias. Bien, Juan Guaidó acaba de agradecer el respaldo de la Cámara para el nombramiento de los representantes diplomáticos en al menos 11 países. También, el más temprano se había referido a las sanciones por parte de Estados Unidos a la estatal Petróleos de Venezuela y también el hecho de que congelaran los activos de la filial Citgo. Aseguraba que se está protegiendo los recursos de los venezolanos para cuando ya se pueda establecer ese gobierno de transición. Otros diputados también se pronunciaron al respecto. Veamos lo que dijeron. Para que el régimen de Maduro no tenga acceso
a ella, y eso hay que dejarlo muy claro. PDVSA y Citgo se fueron, desde hace mucho tiempo se vinieron convirtiendo en un aparato de corrupción para llenar los bolsillos de unos pocos, en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos, para que se cometieran delitos financieros y delitos que pudieran amenazar incluso el sistema financiero de los Estados Unidos. Por eso es que los Estados Unidos toma esa decisión bajo la figura de la amenaza, y por supuesto como una consecuencia del desconocimiento de Nicolás Maduro, entender que es un usurpador, y por supuesto el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de la República de Venezuela. Es una sanción sumamente importante porque obviamente afecta el flujo de divisas de la principal fuente generadora de divisas, que es el petróleo, de manera tal de que no puede eso administrarlo como lo venía administrando Maduro para el populismo que nos ha venido creando a través de los CLAP, a través de una serie de actividades que no son propias de PDVSA. Ahora bien, es una decisión, la implementación no es fácil. Habría que ver cómo se va a articular el mecanismo de pagos, es decir, cómo movilizar ese dinero. En este momento, el primer punto a discutir en la sesión de la Asamblea Nacional es la ley del estatuto que va a regir la transición a la democracia, así lo ha denominado en el orden del día. Hace unos minutos acaban de aplaudir además a una de las diputadas del Gran Polo Patriótico que se hizo presente acá en la sesión de la Asamblea Nacional. Es mi aporte desde Caracas, volvemos al estudio. Gracias, Daniela. Más adelante desarrollaremos esta noticia en los espacios de NTN 24. Mientras tanto, hoy la ONU dijo que ya son 40 los muertos y 850 los detenidos en Venezuela por la represión a las manifestaciones contra Nicolás Maduro. Afirmó que 26 de los fallecidos recibieron disparos de miembros de las fuerzas de seguridad o de grupos armados que apoyan al madurismo. De las más de 40 muertes documentadas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos responsabilizó de la mayoría de estas a las fuerzas del orden y a los colectivos armados afines a Maduro. 26 personas murieron después de haber presuntamente recibido disparos de las fuerzas de seguridad o miembros de grupos armados pro-gubernamentales durante las manifestaciones entre el 22 y el 25 de enero. Según la ONU, otras 5 personas murieron durante allanamientos ilegales a viviendas en barrios populares. 11 más perdieron la vida en saqueos y un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana fue asesinado por un individuo armado no identificado en el estado Monagas. Las detenciones arbitrarias fueron masivas. Solo el pasado 23 de enero fueron aprehendidas cerca de 700 personas, la mayor cifra en 20 años. Ni los menores de edad lograron escapar. Al menos 850 personas fueron detenidas por protestar entre el 21 de enero y el 26 de enero, incluyendo 77 niños, el menor de 12 años. Funcionarios de la ONU descartaron además que, pese a los llamados de la oposición, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, visite próximamente Venezuela. Por su parte, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dijo que el gobierno de Iván Duque no tiene información alguna sobre una anotación en la libreta del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, que habla de 5.000 tropas a Colombia. En la anotación en la libreta de Bolton se leen 2 inscripciones. La primera reza: Afganistán, bienvenidas las negociaciones de paz con los talibanes, mientras que la segunda dice 5.000 tropas a Colombia. La imagen del cuaderno causó revuelo en territorio colombiano, donde surgieron todo tipo de especulaciones sobre si está relacionado con la crisis en Venezuela. Con respecto al episodio de ayer, de la fotografía del señor John Bolton, en la que aparece él con un cuaderno de notas y ahí se hace una mención a Colombia, yo reitero que desconocemos la razón y el alcance de esa mención a Colombia en ese cuaderno de notas. Y este martes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, declinó decir si la acción de desplegar 5.000 tropas en Colombia está siendo considerada. Afirmó que no ha discutido esa posibilidad con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. A propósito de este tema, en una entrevista con un medio de comunicación de Estados Unidos, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que elegir entre la crisis en el país y una intervención militar extranjera es un dilema. Aseguró que los venezolanos no quieren ni una cosa ni la otra. ¿Estaría usted a favor de una intervención militar internacional? Esa ha sido una pregunta recurrente de los últimos días y es un dilema puesto de esa manera muy duro para Venezuela. ¿Qué prefieren? ¿Morir de hambre? ¿Que sus hijos en la calle lloren, no tengan educación? ¿O una opción extrema de uso de la fuerza? No queremos ni una ni otra.
Y mientras las especulaciones sobre el envío de tropas estadounidenses a Colombia aumentan, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene una intensa campaña en sus redes sociales para el alistamiento militar en Venezuela. La oposición insiste en una deserción masiva en las filas castrenses, lo que podría llevar a la cúpula militar del régimen de Nicolás Maduro a hacer el llamado a jóvenes entre 18 y 30 años a que presten servicio como soldados. El ciudadano general Rodríguez Díaz. Rusia defenderá sus intereses en territorio venezolano. El canciller Sergei Lavrov respondió a las sanciones impuestas por Estados Unidos en contra de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela. El Kremlin calificó la medida como ilegal y como una violación a las normas internacionales. Además aseguró que Washington y sus aliados buscan abiertamente el derrocamiento de Nicolás Maduro, que según señala el canciller, es un gobierno legítimo. Primera pausa en el informativo. Al volver tenemos más para usted. No le cambie. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Roger Stone, ex asesor del presidente de Estados Unidos Donald Trump, se declaró hoy no culpable de los cargos de obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y declaraciones falsas en el marco de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016. La jueza encargada del caso determinó que Stone debe comparecer de nuevo el viernes. Carolina Valladares desde Washington con la información. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la Corte Federal de Washington, D.C. hace minutos terminó la comparecencia de Roger Stone, amigo de Donald Trump y también ex asesor del presidente. 3 palabras resumen lo que pasó dentro de esta corte. Dijo, I feel fine, me siento bien. Ello lo dijo, eso sí, antes de traspasar las puertas de este edificio aquí a mi derecha, porque no utilizó la salida en la cual todos los medios estábamos esperando que hablara ante nosotros, sino que utilizó otra salida para así no ofrecer declaraciones. Recordemos que Roger Stone está acusado por el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, por 7 cargos criminales. Es la sexta persona del círculo cercano del presidente Donald Trump en estar formalmente acusado con crímenes y además es la persona número 34 en estar en esta trama involucrado por presuntamente intentar alterar ese resultado electoral del año 2016 y presuntamente formar parte de ese Russiagate, que es esa presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales. Ha dicho, eso sí, Roger Stone, que que es inocente y que no piensa de hecho de ninguna forma involucrar al presidente Donald Trump. Me declararé no culpable ante estos cargos. Creo que esta es una investigación políticamente motivada. Me siento preocupado por las motivaciones políticas de los fiscales. Y como he dicho previamente, no hay circunstancia alguna bajo la cual yo vaya a prestar falso testimonio en contra del presidente o a inventar mentiras para aliviar la presión sobre mí. Entre los 7 cargos que se le imputan a Roger Stone están el de obstruir a la justicia y también de mentir en relación a Wikileaks, puesto que en el acta del fiscal especial Robert Mueller figura que Roger Stone de alguna forma intentó divulgar esos emails que dice Estados Unidos, Rusia robó a Hillary Clinton y que también personas cercanas al círculo de Donald Trump le pidieron que los divulgara. Sobre esto se va a investigar en esta corte de distrito aquí en Washington, D.C. Mientras tanto, el fiscal en funciones de Estados Unidos, Matthew Whitaker, ha dicho que muy pronto se van a conocer los resultados de la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Me han dado información sobre la investigación y espero que el señor Mueller pueda entregar el reporte final y no voy a hablar de una investigación abierta y que continúa, pero las declaraciones que he hecho son como civil con información pública disponible. Me siento tranquilo con respecto a las decisiones que hemos tomado, pues estas serán revisadas
y a través de los diferentes medios que tenemos, pero esta investigación, creo yo, está ya cerca de ser completada y espero que podamos obtener el reporte del señor Mueller tan pronto como sea posible. Y clima de tensión es el que se ha vivido a las puertas de esta Corte Federal. Detractores y partidarios, tanto de Roger Stone como de Russiagate, de Robert Mueller, se han concentrado aquí a las puertas. Aún quedan algunos de ellos detrás de nosotros. Se han vivido momentos de tensión entre ambos grupos, pero poco a poco ya se van dispersando, y así que estamos a la espera de cómo avanza esta investigación sobre Russiagate. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Y entra en su etapa final el juicio por narcotráfico contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Los abogados de la defensa tienen el turno para ahora presentar a sus testigos. Los representantes del acusado han previsto llamar a rendir indagatoria a una sola persona para respaldar sus argumentos. No será el propio Chapo, como se especuló durante los últimos días. Alejandro Rincón, te pregunto, ¿quién ha sido llamado a declarar? Hola Joely, Carlos, televidentes del Canal de las Américas. Antes de responder a esa pregunta, los actualizo del suceso de último momento y clave sobre esta noticia. La defensa del acusado de Joaquín Guzmán Loera ha terminado de presentar ya a sus testigos. Solo ha sido llamada una persona para este propósito, lo que significa, con la finalización de esa presentación de testigos, es que formalmente en este juicio contra el mexicano de 61 años ha concluido ya formalmente toda esta parte de las indagatorias a las personas que han sido llamadas a rendir indagatoria ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Ahora, retomando la consulta con la cual empezamos este contacto, se trató del agente del FBI, General Roberts, quien, en las palabras de la defensa, tenía como misión contrarrestar algunas declaraciones que fueron tomadas anticipadamente al narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes. A través del indagatorio al agente de FBI con el apellido Roberts se buscaba precisamente plantear dudas sobre algunos de los elementos presentados durante el juicio. Solo en 30 minutos los abogados defensores de El Chapo Guzmán presentaron e hicieron los cuestionamientos con el objetivo de hacer todo el caso o plantear una estrategia adicional de defensa al acusado por narcotráfico. Sobre esta particularidad, sobre la decisión de llamar solo a una persona a rendir indagatoria, buscamos el concepto de un abogado que tiene procesos en el distrito de Nueva York, quien en los siguientes términos nos explica, por una parte, si es atípico o no que se llame solo a una persona como testigo de la defensa y qué puede haber detrás de esta estrategia. Vea. La defensa está en todo su derecho de traer testigos o no, pero no es necesario. La ley lo especifica. La carga, la responsabilidad es de los fiscales, más no de la defensa. O sea, el abogado defensor y el Chapo, si querían leer el periódico durante todo el juicio, pues ellos lo podían hacer, porque realmente el trabajo es del fiscal de probar las evidencias y que realmente las acusaciones son ciertas o no. O sea, por lo tanto, la defensa no está obligada a traer ningún testigo. Es más, tampoco está obligada a poner al Chapo a testificar. El Chapo tiene todo el derecho del mundo de permanecerse callado, estar sentado ahí y no tener que declarar. La defensa realmente, repito, no tendría que poner a ningún testigo. Claro, si hubieran algunos testigos necesarios e importantes para la defensa del Chapo, pues por supuesto la defensa lo traería y lo pusieran entonces en el stand para que pudieran declarar. Pero, repito, realmente el jurado se va a basar en la decisión que vayan a tomar en las evidencias presentadas ante el juicio. Si el fiscal logró hacer su trabajo, pues entonces ellos van a tomar la decisión respectiva. Pero recuerda que para que ellos puedan declarar al Chapo culpable de los cargos que se le imputan, es que sea más allá de una duda razonable para que esta persona sea condenada de los delitos que se le acusa. Entonces la defensa no tiene ninguna responsabilidad de poner a ningún testigo y ni siquiera poner al Chapo. Simplemente la responsabilidad de la defensa es básicamente estar ahí, defenderlo, contraatacar a los fiscales y dejarle que el veredicto sea dictaminado por el jurado. Una frase clave por destacar de esas declaraciones que ustedes acaban de escuchar en este juicio por narcotráfico: el poder de la Fiscalía reside en que deben ellos probar, más allá de toda duda razonable, los argumentos o los cargos en contra del acusado. Y por eso es que durante los casi 3 meses que ha tomado este juicio, pues ellos han llamado a 56 personas a rendir indagatoria. 13 de ellos fueron ex socios directos de El Chapo. Luego de esta fase de presentación de testigos, se prevé que en el transcurso de la semana tengan lugar los argumentos de cierre y después
después de estos argumentos pues empezará la deliberación de este caso por narcotráfico, considerado el más importante que haya tenido en las últimas décadas de historia de los Estados Unidos. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por el informe desde Nueva York. A otro tema, preocupante informe de Transparencia Internacional. Este documento de la organización asegura que Venezuela y Nicaragua tienen altos índices de corrupción, mientras que Uruguay y Chile se mantienen como los menos corruptos. Según el documento, en América Latina hay una tendencia a restringir el espacio de la sociedad civil, sobre todo en países en los que hay líderes autoritarios y populistas como Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Transparencia Internacional señala que la crisis humanitaria en territorio venezolano es consecuencia de la corrupción, mientras que en Nicaragua el gobierno sigue acaparando el poder por medio de las instituciones. La primera fotografía de Miguel Mora y Lucía Pineda tras un mes de detención. La imagen de los periodistas nicaragüenses fue divulgada por uno de los eurodiputados que visitó a los comunicadores para comprobar su estado físico y emocional. Según los eurodiputados, las condiciones de detención son subhumanas para presos de conciencia. La Comisión de la Unión Europea exigió la libertad inmediata para ambos reporteros. El eurodiputado además difundió un video de Pineda en el que agradece la visita y que la comunidad internacional se preocupe por la crisis sociopolítica de Nicaragua. Mora y Pineda permanecen presos desde el pasado 21 de diciembre, cuando un operativo policial ingresó a las instalaciones del canal 100% Noticias, lo clausuró y ambos fueron arrestados. El mensaje que le quiero dar pues al pueblo de Nicaragua, al mundo, es que sigan orando por Nicaragua. Ya, después sigan orando y gracias, ¿verdad?, por la presencia de ustedes, porque esto viene de la mano de Dios, así lo veo yo, ¿verdad?, de que ustedes están acá y también movió corazones en el gobierno para que nos permitieran entrar a ustedes. Entonces, lo que les digo es eso, oración, y que queremos pues siempre la libertad, ya, porque aquí no somos delincuentes. En mi caso, yo soy periodista. Desde Caracas, la mamá del presidente interino de Venezuela habló con la agencia AFP de la carrera política de Juan Guaidó. Norca Márquez, que lo acompañaba en la tarima el pasado 23 de enero, dijo que la tomó por sorpresa la juramentación como mandatario encargado. Norca Márquez estaba con su hijo Juan Guaidó cuando, ante una manifestación de miles de personas la semana pasada, levantó la mano y se declaró presidente interino de Venezuela. Y asegura que el gesto la tomó por sorpresa. No lo sabíamos. No sabíamos que se iba a juramentar. ¿Usted estaba allí? Sí, yo estaba al lado. Estábamos la esposa y yo al lado de él, junto con todos los diputados, y nos tomó por sorpresa. En una entrevista con la France Press, Márquez cuenta que su familia ha vivido en una vorágine desde el 5 de enero, cuando Guaidó asumió la jefatura del Parlamento de mayoría opositora. Desde entonces, este ingeniero industrial de 35 años se autojuramentó el 23 de enero como presidente encargado, fue reconocido por Estados Unidos y otra docena de países y protagoniza un pulso por el poder con el gobernante socialista Nicolás Maduro. Pero lo más difícil, según su madre, fue cuando pasó una hora detenido, hace 2 semanas. Sentí miedo, sentí mucho miedo, sentí que me estaban arrebatando algo muy mío, y me agarré la Virgen del Valle y dije con fuerza que le pedí a ella y a mi papá y a mi mamá que por favor me lo entregaran y me lo entregaran sano. Guaidó es nieto de militares y Márquez asegura que desde pequeño le encantaba ese mundo. Ahora ha hecho un llamado a las Fuerzas Armadas para que retiren su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Y eso se le inculcó también a mis hijos, el respeto hacia los militares. Y bueno, él hoy en día hace el llamado para que se vengan con nosotros. Maduro denuncia la juramentación de Guaidó como un golpe de Estado liderado por la Casa Blanca, a la que acusa de pretender resolver el conflicto político venezolano por la vía militar. La censura del madurismo ha obligado a uno de los maestros de la radio en Venezuela a alejarse de los micrófonos. Se trata de César Miguel Rondón, periodista, escritor, locutor venezolano, con más de 30 años de experiencia, que deja por ahora su habitual programa de radio por presiones del régimen.
El día amaneció hermoso. Desde 1991, César Miguel Rondón lideró el programa matutino de opinión en la emisora Éxitos 99.9 FM de Unión Radio. Ha sido un defensor de la libertad de expresión y esta fue la razón por la que después de casi 30 años decidió salir del aire. Yo salí del aire. El gobierno planteó una especie de ultimátum. Los condicionamientos del chavismo atacaban los principios que tiene como periodista. El régimen tiene una realidad que le es muy adversa. Y ante esa realidad muy adversa, prefiere negarla. Entonces, yo resulté muy incómodo. Aseguró que esta acción es un acto de censura y un intento del régimen por silenciarlo. Los ataques aumentaron luego de una entrevista que le realizó al ahora presidente encargado Juan Guaidó. Tú estás preparado para eso. Tú no tienes miedo. Mira, ya lo vieron ayer. Ayer seguimos adelante. Rondón dejó claro que no dejará su audiencia. Como cientos de medios amordazados en Venezuela, seguirá informando a través de otras plataformas. Tengo la app Al Día, que pueden descargarla rápidamente. La justicia de Brasil comienza a actuar tras el desastre causado por la ruptura de un dique de la gigante minera Vale el pasado viernes. Este martes fueron arrestadas 5 personas sospechosas de haber alterado documentos técnicos relativos a la seguridad del dique. El río de lodo y residuos mineros que arrasó decenas de viviendas a su paso deja ya un trágico saldo de 65 personas muertas y 279 desaparecidas. Al menos 5 personas fueron detenidas este martes por las autoridades de Brasil. Son acusadas de haber alterado los documentos técnicos de fiscalización de la seguridad de la presa de la compañía minera Vale, que se rompió el pasado viernes generando una tragedia. 2 de ellos fueron detenidos en Sao Paulo. Se trata de ingenieros que no trabajaban directamente con la empresa, que hoy es blanco de todas las críticas. Los otros 3 sospechosos detenidos sí eran empleados directos de la Vale y fueron capturados en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Adelantamos búsquedas y decomisos en los hogares de 2 ingenieros que trabajan en nombre de la compañía. Obtuvimos documentos que serán analizados en Minas Gerais. Tenemos un avión que los está esperando para llevar a los detenidos, al señor Andrei y al señor Makoto, a Minas, donde van a clarificar la situación. Hicimos una búsqueda y decomiso de documentos, así como de computadores en ambos lugares. Estarán detenidos por un periodo de 30 días mientras las autoridades adelantan las indagaciones que corroboren las sospechas de fraude. Las autoridades también adelantan 7 allanamientos en empresas contratadas por la Vale. Verificarán si los datos sobre la seguridad de la represa fueron alterados. Paralelamente, el gobierno de Brasil ordenó este martes la fiscalización de todas las represas de empresas mineras en el país. En el lugar de los hechos, las labores de búsqueda y rescate se dificultan con el pasar de las horas. Nos desplegaron aquí a eso de las 4:30 de la mañana el día de hoy y nuestro equipo está trabajando en esta área. Las búsquedas continúan, pero nos parece cada vez más difícil continuar. Nuestro progreso se ve perjudicado por el lodo. Nos estamos quedando atascados en el lodo con mucha facilidad. Tenemos que tener mucho cuidado y este trabajo tiene que hacerse con mucha cautela. Tras el desastre, la situación del país es preocupante. Según declaraciones del ministro de Desarrollo Regional, Gustavo Canuto, en Brasil hay actualmente 4.000 represas consideradas con alto potencial de daños. 205 de ellas contienen igualmente residuos mineros. Clínicamente estable, consciente y sin dolor, así se encuentra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tras la cirugía a la que fue sometido ayer. En un comunicado, los médicos del hospital israelita Albert Einstein informaron que la intervención quirúrgica fue realizada sin imprevistos y sin necesidad de transfusión de sangre. Los galenos explicaron que la cirugía fue de reconstrucción del tránsito intestinal tras las lesiones causadas por el acuchillamiento del que fue víctima en septiembre pasado. El mandatario deberá permanecer 10 días en recuperación. El vicepresidente Hamilton Mourão ejerce provisionalmente la presidencia, pero se prevé que el miércoles Bolsonaro recupere sus atribuciones presidenciales y empiece a despachar desde el hospital. Cuba trata de recuperarse tras el paso del tornado más potente de los últimos 80 años. Las autoridades de La Habana informaron que aumentó a 4 el número de víctimas mortales que dejó este extraño fenómeno. 195 heridos se encuentran en hospitales. Les causaron lesiones los vientos que alcanzaron los 300 kilómetros por hora y que causaron numerosos daños materiales.
Una nueva explosión en un ducto de gasolina en México generó alarma en el país 10 días después de la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, que deja hasta el momento 117 muertos. Un estallido se registró en uno de los suministros del hidrocarburo en el municipio de San Agustín. El reporte se conoció sobre las 8:30 tiempo local y de manera inmediata fueron desplegados en el lugar elementos de la Policía Estatal, bomberos y ejército. Según información oficial, no hay reporte de víctimas mortales o heridos. Dinero destinado para la Guardia Nacional de México. En su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador anunció que subastarán centenares de vehículos oficiales y aviones para financiar al organismo de seguridad pública integrado por militares, navales y policías federales. La iniciativa tendrá lugar el próximo 23 y 24 de febrero en la base militar de Santa Lucía. Se pondrán a disposición 171 camionetas, 7 tractocamiones, 30 motocicletas, 12 camiones, 2 tractores y 2 autobuses. Además, un vehículo BMW blindado y un Audi también blindado. El jefe de Estado explicó que se investigará a los compradores para garantizar que el dinero no provenga de actividades ilícitas. Es para la Guardia Nacional todo lo que se va a recaudar. Y el día 26 y 27 de abril se van a poner en venta también en Santa Lucía 76 aviones y helicópteros. Eso es una feria que se va a promover en Santa Lucía con ese propósito. Y también los recursos para la Guardia Nacional. Nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, la primera ministra del Reino Unido volverá a Bruselas para pedir un pacto revisado del Brexit. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Huelga indefinida de taxistas en Madrid. Los trabajadores piden que Uber y Cabify cumplan con la normativa que exige que por cada 30 licencias de taxi tradicional se otorgue solo una para los trabajadores de estas plataformas. Noticia en desarrollo con nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Este martes comenzó el 9º día de la huelga indefinida de los taxistas madrileños. Ellos insisten en que Uber y Cabify están ofreciendo una competencia desleal. Este martes comenzó el 9º día de huelga de los taxistas madrileños que exigen que se aplique una normativa más estricta a los vehículos que ofrecen servicios a través de las plataformas de Uber o Cabify, tal como se hace en otros países europeos. Los taxistas exigen que se controle que haya una licencia para conductores de estas plataformas por cada 30 licencias de taxi tradicional. Además, que exista un tiempo mínimo de espera de 15 minutos, tal y como acordaron los taxistas de Cataluña con las autoridades de su comunidad. No puede ser que vengan unas aplicaciones, impongan su ley, impongan sus normas y las legislaciones que tenemos aquí se las salten, ¿no? Estos son los coches que están libres circulando por Madrid de Uber. En este caso, aquí faltaría Cabify. Y esto es lo que vamos a conseguir. Que tienen saturado el mercado. Esto, si nosotros estamos regulados, porque directamente la demanda que hay no damos abasto para trabajar tanta gente aquí, y es imposible. Y mientras los taxistas protestaban en los exteriores del Partido Popular, fuerza política a la que pertenece el presidente de la Comunidad de Madrid, los choferes de Uber lo hacían afuera del partido del gobierno español, el socialista. Exigían que se respete su derecho a trabajar y rechazaban la violencia que han sufrido por parte de los taxistas tradicionales. Que nosotros somos trabajadores, nada más. Entonces, si tienen que arreglar las cosas, las tienen que arreglar entre ellos, entre los jefes, entre los gobiernos, pero nosotros no tenemos nada que ver en eso, tenemos que trabajar. Podemos, igual que nosotros no amenazamos, ni pegamos, ni agredimos a nadie, ellos deberían hacer lo mismo con nosotros, dejarnos tranquilos, nada más.
Estamos reivindicando que se acabe la violencia ya contra el sector de la VTC por parte de los taxistas, ya que día a día es peligroso salir a trabajar. No es justo, ya que nuestro trabajo es simplemente trabajar como conductor, y no es justo que la administración no ponga remedio a este tipo de situaciones que nos vemos acometidos todos los días. Amigos televidentes, y todo indica que esta huelga de taxistas en Madrid continuará por varios días más. Inclusive no descartan volver a bloquear las principales vías de la capital española. Este es el informe, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. La primera ministra del Reino Unido volverá a Bruselas para pedir un pacto revisado del Brexit. Con ello, Theresa May busca finalmente conseguir la aprobación de la Cámara de los Comunes, que ya votó en contra del plan alcanzado con la Unión Europea en noviembre pasado para abandonar el bloque. El legislativo se ha opuesto a la cláusula sobre fronteras entre Irlanda e Irlanda del Norte. La dirigente conservadora dijo estar dispuesta a sustituirla por un arreglo alternativo y así evitar una frontera física entre ambos territorios. Esta enmienda otorgará el mandato que necesito para negociar con Bruselas un acuerdo que exige a la mayoría en esta Cámara. Una que garantice que salgamos con un acuerdo y abordemos las inquietudes de la Cámara, mientras garantizamos que no vuelva la frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda. La grave sequía y las altas temperaturas que azotan a Australia nos dejan esta imagen. Centenares de miles de peces de agua dulce murieron cerca del río Darling. Los científicos atribuyeron la situación a los débiles niveles de agua y oxígeno, así como a la aparición de algas y a la contaminación.